son las más abundantes. ¿Cuál es quizás la proteína más importante que tiene el cuerpo? Proteína. ¿Qué no sale por hoy? ¿Las enzimas? Sí, esa segunda. El colágeno. El colágeno se puede encontrar en el hueso, en las articulaciones, en la piel, básicamente todo lo que le da estructura al cuerpo, dependiendo de cómo esté estructurado, dependiendo si tiene ahí una vinculación más sólida, más elástica, ¿sí? Va a ser en este caso dependiente exclusivamente de las proteínas. Entonces, entendemos entonces su inmensa importancia. El monómero de las proteínas son los aminoácidos, lo que ya les había indicado en algún momento. De vuelta, lo que les había indicado en la clase anterior. Este es el carbono carboxílico. Es un ácido graso, básicamente es lo que le da el nombre al ácido graso. Este ácido, el ácido carboxílico. Si este ácido carboxílico está vinculado a un carbono, que por un lado se encuentra vinculado con un hidrógeno, por el otro con una cadena lateral, le vamos a indicar que va, y por el otro lado encuentro amina, coamina, ácido, aminoácido. De vuelta, lo que ya les había indicado, si es que hay este carbono carboxílico tal como estaba en los ácidos grasos, este viene a ser el carbono alfa. ¿Sí? Los aminoácidos son alfa aminoácidos. A partir de esta estructura se van a generar los distintos códigos, las letras del abecedario para generar o producir distintos componentes. ¿Sale? En particular, los aminoácidos que encontramos sintetizados a nivel de nuestro cuerpo son los L-aminoácidos. Tiene que ver con cómo refractan la luz, cómo cambian el giro de la luz cuando se proyecta a través, cuando los haces de luz se proyectan sobre la molécula, le dan un giro hacia la izquierda, giro leve. Recordemos un poquito de la glucosa, ¿sí? La glucosa es de glucosa, ¿sí? Entonces les mencionaba, nuestro cuerpo solo reconoce los carbohidratos que tienen esa dextrorotación. Entonces cualquier glucosa que venga o cualquier carbohidrato que venga en la forma L no va a ser reconocida, no va a ser aprovechada. Ahora bien, en los procesos biosintéticos, dentro de la mayoría de las células, la producción parte de los aminoácidos. No quiere decir que no haya aminoácidos. De hecho, hay algunos medicamentos, algunos antibióticos que son, de hecho, de aminoácidos. Pero dentro del cuerpo humano, dentro de las células de los eucariotes, principalmente observamos este tipo de aminoácidos. Entonces, es un alfa L aminoácidos. Por condiciones químicas, es importante saberlo esto, pero en la práctica, poco menos. En el texto, de hecho, hacía mención de que, por ejemplo, los meteoritos, cierta materia orgánica que venía en esos meteoritos tenían formaciones de alfa, de
aminoácidos, es decir, unas formaciones previas de la vida o cómo pudo haber llegado la vida hacia nuestra Tierra, precisamente a través de esos meteoritos. Es también una de las indicaciones de los procesos evolutivos de la vida. Entonces, el carbono alfa enlazado a un grupo carboxílico, enlazado a un grupo amino y a un átomo de hidrógeno. Los grupos R les van a dar las propiedades, sean polares, no polares, ácidos o de carga negativa y básicos o de carga positiva. Vamos a ver que hay algunas consideraciones, dependiendo de los textos, también los ubican dentro de distintas clasificaciones, pero esta es quizás la más certera en este caso. Tal cual como los ácidos grasos que vienen de los granos secos, del maní, de los aceites, por ejemplo, el de oliva, que tienen ácidos grasos esenciales, también tenemos aminoácidos esenciales, nuevamente aquellos que no se pueden sintetizar en el cuerpo. No quiere decir que los no esenciales son exentos de aquello. Hay muchos aminoácidos no esenciales que dependen precisamente de la presencia de estos esenciales. Entonces, parte de estos componentes para sintetizar aquellos que son no esenciales. Solamente que están tan abundantes en la dieta que prácticamente vienen de la mano, tanto estos esenciales como los no esenciales. A menudo se le da un término, tal vez como que si fuera una dieta incompleta, la dieta vegetariana o la dieta vegana, porque no hay proteínas completas, pero muchas veces se llega a completar esas carencias precisamente con la combinación de distintos componentes. Puede ser que la quinoa con el frijol, la lenteja con el arroz completen todos los aminoácidos y tenga adición a dieta completa. Solamente que con los cárnicos, que es mucho más fácil, con la leche, con los cárnicos, con los huevos, puedo tener prácticamente todos y en una cantidad suficiente para mantener, en este caso, la integridad de la persona. Adicionalmente que también obtengo vitaminas del complejo B, que son carentes en las dietas vegetarianas, más que nada en las veganas. Entonces, estos son básicamente las moléculas, son las letras a partir de las cuales yo puedo obtener una proteína. Una proteína va a variar, en este caso, en extensión, en composición y lo más importante, lo que va hacia la función, básicamente. El empaquetamiento, los dobleces, cómo esa proteína se pliega, ¿sí? Plegamiento. El empaquetamiento, el plegamiento dicta la función. Entonces, ¿qué tan extensa tiene que ser una proteína para ser útil o no? La insulina tiene alrededor de 100 aminoácidos y es sumamente eficiente. Hay proteínas que tenemos hasta 2000 aminoácidos, entonces la extensión es referente a dónde van a trabajar, sobre qué tejidos, sobre qué células van a trabajar, su función principalmente, pero como les digo, la extensión puede variar ampliamente.
La composición va a variar en cambio de cuántos de estos aminoácidos se van a encontrar. Tomemos en cuenta la insulina. 20 combinaciones, 100. ¿Cuánto es 20 elevado a la décima potencia? El valor tienen las computadoras, dame incluso de ahí. 20 elevado al 100. 20 subscrito 100. En la de celular no les va a salir, tienen que darle la vuelta para que salga. ¿Uno por? ¿No les dieron notación científica? Una cuenta de En todo caso, quedemos en que hay miles de millones, cientos de millones de combinaciones en estas 100 letras. ¿Sí? El ADN tiene apenas 4: adenina, tirosina, guanina, ¿cierto? Entonces, apenas con esas 4 letras hace todos nosotros. Los genes que codifican cada uno de los fenotipos o todas las características fenotípicas que están fuera, lo genotípico que está adentro. ¿Vale? Con las proteínas tenemos cantidades prácticamente infinitas, ¿cierto? Apenas se escribe unos 2 millones, que digo es poco cuando vemos toda la cantidad que se puede generar, pero apenas 2 millones de combinaciones son las que dan los productos que por lo menos los conocemos dentro del cuerpo. Entonces quiere decir que no es tan fácil como colocar combinaciones, ¿sí? Uno puede, de hecho, es lo que se está avanzando con esto de la inteligencia artificial, creo que se les va a mencionar en algún momento, ¿sí? ¿No? Pues básicamente esto se puede la teoría, escribir una proteína y predecir cómo se va a plegar. ¿De qué va a depender de que se pliegue o no? Si tienen carga o no tienen carga, si tienen carga positiva, si tienen carga negativa, si tienen grupos aromáticos o tienen grupos alifáticos. Estos dos son no polares. Entonces, como son no polares, es como las grasas. No es que se atraen, pero minimiza la cantidad de agua que existe ahí. Entonces, se llevan súper bien. Entonces, en teoría, estos deberían llevarse muy bien con estos. Los cargados positivos o los cargados negativos tendrían una especie de interacción iónica, como magneto. Los que se llevan bien con el agua tendrían la posibilidad de generar puentes de hidrógeno. Entonces, como les digo, en teoría uno puede escribir una serie de aminoácidos y predecir, tratar de predecir cómo se pegarán. Esto por lo general estaba ganando los humanos. Varios años en que la inteligencia artificial no podía predecir ese plegamiento, ese empaquetamiento. Hoy ya es posible. Ya DeepMind, Google, le ganó a los más inteligentes de los inteligentes de la ciencia. Entonces, en teoría, nosotros podríamos, al azar, o tratar de modelar algo que tenga una función, como una enzima que no se inhiba por una sinasa, una enzima que no se afecte, por ejemplo, por una restricción de los antibióticos. Entonces, en teoría, a futuro, podríamos diseñar medicamentos tal cual nosotros lo necesitemos. Así podemos diseñar una vacuna diseñada exclusivamente para atacar la cápside de un virus. La cápside tiende a ser menos variable, ciertos virus tienden a ser menos variable, entonces podríamos tener una vacuna que dé frente a un
que alcance generar un producto que vaya precisamente a esas células cancerígenas y detenga su división, ¿vale? Entonces, todas estas combinaciones, dependiendo si tienen carga, si no se llevan bien con el agua, se llevan bien con el agua, pues precisamente tienen esa particularidad. Van a notar, por ejemplo, precisamente estos, ¿sí? El aspartato, el ácido aspartico y el glutamato, el ácido glutámico, básicamente tienen carga negativa, porque recuerden, todos estos están dentro de la célula. Como están en la célula o el cuerpo en sí, están en un ambiente rico en agua, entonces tienden a ionizarse. En sí, el aminoácido tiene una carga neutra. La carga positiva del grupo amino se neutraliza con la carga negativa del ácido carboxílico. Entonces el grupo R es lo que le va a dar la carga. Entonces encontramos que el aspartato y el glutamato tienen una carga negativa. Se comportan como ácidos. Arriba, la lisina, arginina y histidina tienen una carga positiva. Se comportan como bases. Y encontramos estos en particular. La fenilalanina, tirosina, triptofán, leucina, alanina, valina, metionina e isoleucina, que son todos y también no polares y son no polares, salvo la de arriba, la glicina, ¿sí? Cuando digo no polares, ¿a qué me refiero? No se llevan bien con el agua, son hidrófobos. Entonces, en el plegamiento de las proteínas van a ir hacia el interior. Si los voy a ubicar en la bicapa fosfolipídica y tengo ahí una proteína transportadora que está expuesta hacia el interior y el exterior de la célula, probablemente los aminoácidos que se encuentren aquí sean prolina, fenilalanina, tirosina, triptofán. Entonces, digamos que estoy haciendo ahí una cadena de prolinas, de isoleucinas, de leucinas, de tirosinas, fenilalanina, por ejemplo, la valina. ¿Por qué? Porque este ambiente es donde también encuentro a los ácidos grasos. Todo este ambiente es hidrófobo. En cambio, las que están expuestas al ambiente, las que están expuestas al exterior de la célula y dentro de la célula, van a ser polares, las que se llevan bien con el agua. Incluye también a los que son ácidos, incluyen a los que son bases y también serina, termina, cisteína, asparagina, glutamina y la glicina. ¿Por qué esas? Esta fue la pregunta que repasamos en la semana de repaso y se va a dejar. Esos grupos hidroxilo pueden formar puentes de hidrógeno. Normalmente en los textos van a encontrar de esta forma: puentes de hidrógeno con nitrógeno, oxígeno y flúor, ¿vale? Entonces, siempre que encuentre un grupo de hidroxilo suelto, un hidrógeno suelto, cualquiera de estos puede formar un puente de hidrógeno con oxígeno. Pensemos que es lo más abundante que tenemos y me va a permitir en este caso generar esos puentes de hidrógeno. Particularmente la cisteína y la metionina son los únicos aminoácidos que tienen azufre. Entonces, en este caso, para la estructura primaria son sumamente importantes, particularmente este de la cisteína, porque la cisteína puede generar puentes disulfuro. De vuelta, tenemos proteínas que parten de una extensión. Pues tenemos aminoácidos vinculados por enlaces
carboamida. Si en este aminoácido tenemos una cisteína y tenemos otra cisteína, se puede generar este puente disulfuro. Y eso le da un cierto plegamiento, no precisamente un empaquetamiento, pero un cierto plegamiento, en este caso, para que la proteína comience a agarrar una cierta forma. La cisteína, en teoría también, bueno, de hecho en la práctica también se puede vincular con la metionina, ¿sí? Pero la metionina y la metionina no tienen forma de vincularse. Entonces son muy importantes estas dos para lo que sería la estructura primaria. Absoluto. Estructura primaria solo depende de enlaces covalentes. Y ahorita, igual, en los no polares alifáticos tenemos cadenas de hidrocarburos. Tenemos un metano, y pues progresivamente un butano y todas estas cuestiones, pero progresivamente lineales. Estos son no aromáticos. Se diferencian de estos. Estos son los que se conocen como anillos benzoicos, anillos de benceno. Muchas veces en la química los grafican de esta forma. Y son precisamente aromáticos por eso, ¿sí? Porque estos compuestos como anillo benzoico tienden a generar aromas bastante característicos, ¿sí? Entonces, también estas formas son precisamente lo de anillos benzoicos que les dan su característica de ser aromáticos. La glicina, como vemos, tiene dos hidrógenos ahí disponibles. Su cadena R es el hidrógeno, es un segundo hidrógeno dentro del aminoácido. Eso hace que la glicina se encuentre precisamente en estos plegamientos que tiene la célula donde no tiene mucho movimiento. Hay una cierta libertad que se va a dar entre cada brazo de los núcleos, pero es un tanto limitado. La glicina le da la posibilidad en este caso de que se empaquete un poco más, es como un ángulo que se puede abrir o cerrar, dependiendo más que nada cerrar, para que esa proteína alcance una forma determinada. Más allá de solo los aminoácidos como componentes monoméricos de una proteína, como los bloques para formar un oligopéptido, un polipéptido, ¿sí? Dependiendo de cuánta extensión tengamos, también funcionan, tienen funciones propias. Actúan como neurotransmisores directamente. La glicina, el glutamato, ¿sí? Son neurotransmisores, es decir, la neurona secreta glicina, secreta glutamato hacia dos tipos celulares en particular, hacia otras neuronas o hacia células musculares. Eso es lo que hace un neurotransmisor. Se comunica entre sí o debe estar comunicado a el órgano efector o el músculo efector. A partir del glutamato, y esto tiene una gran relación, se genera, se sintetiza el ácido gamma aminobutírico. En inglés, gamma aminobutyric acid, GABA. ¿Alguien ya reconoce este conjunto? El sistema GABA-glutamato. GABA es un neurotransmisor que en este caso genera estados de relajación, ¿vale? Es algo que nuestro propio cuerpo nos da en un sentido de recompensa, ¿sí?
hemos cumplido algo. Artificialmente hay un producto que se consume que genera estados de relajación, de euforia también, si queremos decir, es el alcohol. Entonces, el alcohol, el estado de ebriedad, el licor que están tomando, dice que baila súper chévere, que como están vestidos es súper bonito, que no hay nada mejor en el mundo que esta sensación, viene del GABA. Y el chuchaqui viene a partir del glutamato. Siempre están en balance el uno con el otro, pero al consumir bebidas alcohólicas, básicamente lo que estamos es secuestrando el mecanismo. Entonces, se está generando una gran cantidad de GABA, pero ese bajón, ese chuchaqui, ¿sí?, viene de la mano del glutamato. Se pasaron, entonces también hay que bajonear. Entonces, ese bajón que da al siguiente día viene del glutamato. Entonces, esos dos neurotransmisores están trabajando siempre a la par. Normalmente durante el día, en relación con el cortisol, inclusive, pueden darse estas distintas expresiones. También tenemos ciertos componentes en este caso que son derivados de triptófano. ¿Con qué está relacionado la serotonina y la melatonina? La melatonina la venden comercialmente, es para el sueño. En teoría, es para inducir el sueño. En la práctica no es tanto así. La serotonina y la melatonina están involucradas en los ciclos circadianos que motivan, en este caso, la sensación de sueño. Vienen estos neurotransmisores sintetizados a partir del triptófano. ¿Sí? Entonces tenemos neurotransmisores como el glutamato sintetizados a partir del glutamato y neurotransmisores que vienen a partir del triptófano. Hormonas como la tirosina, la tiroxina, vienen ahí de la tirosina. También. Entonces, vemos los componentes. Tenemos ese principio, ese ácido carboxílico, en este caso, que es gamma, porque tenemos el carbono gamma, en este caso que está unido al aminoácido, es el de acá. Entonces ya no es un aminoácido, es un gamma aminoácido, pero no es un alfa aminoácido, sino es un gamma aminoácido. Con la melatonina, tenemos la tiroxina, en este caso relacionada con la producción de las hormonas T3 y T4. ¿Una idea por qué les puse la organización? Secretan algo. ¿Qué? Secretan precursores, primos muy cercanos de la morfina. El producto que los chamanes consumen en Brasil, de hecho se llama sapo, viene de las secreciones de este tipo de planitas. Son aminoácidos activos, ¿sí? Vienen sintetizados a partir de los aminoácidos esenciales, pero es una forma de defensa para, en este caso, disuadir a los cazadores, disuadir a esos que van a atacar a este tipo de especies para que no los ataquen. También tenemos
tenemos aminoácidos poco comunes. Estos aminoácidos tienen una condición, una modificación post-translucional. Entonces, volvemos a lo que ya les había dicho. En mi ADN tengo genes que en este caso van a requerir del ARN para convertirse en proteínas. Sin embargo, hay rutas alternas que estos aminoácidos que se emplean para formar las proteínas en que se pueden modificar, ¿sí? Se modifican, por ejemplo, a partir de la prolina puedo obtener la 4-hidroxiprolina, a partir de la lisina puedo obtener la 5-hidroxilisina. Es, en este caso, el componente principal del colágeno y la gelatina. Entonces, es un aminoácido, pero con una modificación post-transduccional. Tengo también el ácido carboxiglutámico gamma o el carboxiglutamato gamma, que tiene relevancia con los procesos de la protrombina. En este caso requieren el calcio. Entonces, si están vinculados con la protrombina, son vinculados con los procesos de coagulación. Entonces, son más de esos 20 aminoácidos. Sí, los 20 aminoácidos son la patadita de inicio a partir de lo que puedo obtener todos los componentes requeridos para la vida, pero también puedo modificarlos para generar ciertas estructuras particulares. La desmosina, igual, derivado de 4 residuos de lisina. Entonces tengo vinculado lisina, moligómero, homo-oligómero, a partir del cual puedo generar esta desmosina, también relacionado con compuestos de colágeno. Y también tenemos uno que es la taurina. ¿De qué bebida? La taurina. Entonces, entre todas las cosas que tiene el Red Bull y las bebidas energéticas, ¿y por qué está la taurina? Es porque en teoría, como neurotransmisor, debería inducir un estado de energía, un estado de euforia, pero digamos que tiene más que ver con la cafeína y con los azúcares ahí disponibles. Pero es un plus que está ahí presente. Otros aminoácidos poco comunes, la 3,4-dihidroxifenilalanina, evidentemente sintetizado a partir de la fenilalanina, intermediario en la síntesis de las catecolaminas y de la melanina. Este es sumamente importante en diagnóstico. ¿De qué? De enfermedad de Parkinson. Sí, alto nivel de 3,4-hidroxifenilalanina circulante en la sangre quiere decir que esa persona ya está con principios o en pleno desarrollo de Parkinson. Prácticamente irreversible, ya fíjense. La tiroxina gamma, la tiroxina y la 3,3'5-trio-tiroxina son la T3 y la T4. También aminoácidos con modificación post-transaccional. La M-metilarginina y la N-acetilglicina están halladas en histonas. De vuelta, vamos a ver el ADN, todas esas dobles hélices, no es que se encuentran así abiertas, se encuentran envueltas alrededor de histonas. Entonces, es como que la base donde se enrolla todo el material genético hasta que requiere, en este caso, expresar su contenido.
Y también parte de los aminoácidos poco comunes, aunque vamos, que sí es muy relevante, ahí está. Lo que ya habíamos mencionado acerca de los procesos, en este caso alérgicos, están relacionados precisamente a la sobreestimulación o la sobresecreción de histamina. Entonces, para llegar a esas proteínas, partimos precisamente de estos enlaces peptídicos que se van a generar entre cada uno de los aminoácidos. Entonces, siempre se va a vincular el ácido carboxílico con la amina, con una pérdida de agua en el proceso, un proceso de deshidratación. Es un residuo por condensación. Entonces, siempre que se va a mezclar, inclusive cuando estoy formando glucógeno, cuando estoy formando todas esas cadenas largas de glucosa, estoy generando un condensado. Si los residuos se mezclan ahí y expulsan agua. También la condensación vendría a ser la síntesis de ácido graso. Entonces, todo esto es una condensación. Se va mezclando y tienden a cambiar un poquito el giro. Tienen una posibilidad de girar y eso es lo que les da la posibilidad de darle todas las formas distintas que hay de las proteínas. Los enlaces subsecuentes forman oligopéptidos. Entonces, depende de qué libro vean. Por ejemplo, hay libros que diferencian polipéptidos de proteínas porque los polipéptidos son menores a 40 aminoácidos. Otros libros consideran que son menores a 100 aminoácidos. Pero ahí entra la cuestión. Si son menores a 100 aminoácidos, entonces la insulina no es una proteína, sino es un polipéptido. Si son solamente convenciones de cada uno de los libros. Dependiendo de cada una de ellas, más me iría hacia esto. Menores a 40 aminoácidos podrían considerarse como polipéptidos y mayores a 40 aminoácidos plenamente a proteínas. Entonces, eso es lo que mencionaba de la extensión. ¿Cuántos están dentro de esa cadena con enlaces peptídicos? Siempre se escribe de esta forma, de terminal amino hacia el terminal carboxilo. Entonces, cada una con el terminal il, ¿sí? Leucil, fenilalanil y termina con el último, vanil. También tenemos péptidos, así como hay aminoácidos activos poco comunes que tienen sus funciones. También tenemos péptidos biológicamente activos. Por ejemplo, L-aspartil, L-fenilalanina, metil, éster. El aspartame. ¿Nadie? Edulcorante. La oxitocina, ahí sí, lo que mencionaba. La oxitocina es la hormona de felicidad. El factor de tiotropina apenas tiene 3 residuos y ya tiene esa influencia sobre la TSH. La amatinina tiene 8 residuos. Es un producto de los hongos amanita. Busquen en sus computadoras, busquen en sus celulares. Hongo amanita. ¿Y a qué se parece? ¿A qué les viene la pregunta humana? ¿De qué videojuego? Ese hongo, o si es que son más viejos como yo, los pitufos. Básicamente.
Si es que los encuentran en la naturaleza, mi recomendación sería no les van a hacer más grandes, no les van a hacer correr más rápido. Son realmente ligeramente tóxicos. Para los adultos puede generar una diarrea severa, pero también son alucinógenos. En teoría, los síntomas asociados a ciertas variedades de hongos de amanita precisamente producen una condición que se llama la sinestesia. No sé si me han escuchado. ¿Qué es la sinestesia? Como que uno ve los sonidos y tienen colores. Entonces, yo escucho el sonido del bus y tal vez tiene un color azul. Si escucho el timbre del celular, a lo mejor tiene un color amarillo. Entonces, es una forma de unas rutas cruzadas que tenemos entre las personas, ciertas personas que sufren de sinestesia. Esa es la cuestión. Hay personas que viven con esa sinestesia y hay otras que por estas toxinas pueden desarrollar esas condiciones. Hay también condiciones asociadas a la amatinina que hacen que las cosas se vean más grandes, pero radicalmente gigantes, y también radicalmente minúsculas, pequeñas. Piensen en un cuento donde pasa eso, donde alguien crece muchísimo y se reduce muchísimo. Alicia en el País de las Maravillas. Si es que lo leyeron de niños, saben que Alicia se toma una solución y crece, y luego como otra solución se reduce. Tal vez tanto Lewis Carroll como Roberto Gómez Bolaños consumieron uno de estos y se les ocurrió esa magnífica idea. Es porque todo lo que está dentro del cuento de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, tiene relevancia con los síntomas de alguien que ha consumido una. Entonces, no es que tal vez, no es por quitarle autoría, ya no puede defenderse, pero es muy parecido todas las cosas que ven, todos los parámetros sonores que ven, todos los fenómenos que asocian a ese cuento con un delirio ahí inducido por este tipo de conducta. Entonces, igual, es utilizado en ritos chamánicos también, pero evidentemente uno tiene que saber cuáles son, porque en todos los casos van a terminar vomitando todo lo que comieron días y días y días. Entonces deben tener, bueno, a pesar de que son especies diferentes celulares, pero van por ahí ese lado, ¿vale? Entonces, independientemente de la extensión, más tiene que ver la forma, cómo se empaquetan, ¿sí? Entonces, una insulina es tan funcional como lo sería una hemoglobina, sino que aquí tenemos una sola cadena. Sí, hay una diferencia de los aminoácidos que están ahí presentes, y en la hemoglobina tenemos dos unidades repetidas, una unidad alfa y una unidad beta, que van a tener los receptores para el hierro, donde se va a vincular el oxígeno, pero básicamente tienen funciones bastante definidas y no dependen tanto de la extensión, sino de la complejidad que tengan los lugares. Entonces, aquí donde se está vinculando este hierro, seguramente va a existir, por ejemplo, una cisteína. ¿Por qué? Este iol se mezcla o se lleva súper bien con los metales. Entonces, es probable que haya muchos residuos de cisteína en estos lugares. Entonces, es por eso que los sitios activos son tan específicos. Tienen una secuencia de aminoácidos que es como una huella digital. Nada puede, no se repite, o tienen una secuenciación bastante conservada en el tiempo. Entonces, siempre y cuando hayan esos sitios activos, puedo obtener exactamente, puedo cumplir con la función de ese péptido o de esa proteína. Entonces, si hablamos ya del empaquetamiento,
viene de la mano de la estructura de enlace proteico. Entonces, esto es la extensión puesta en práctica. Vamos a tener 4 estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La mayoría de las proteínas se quedan en terciaria. Hay ciertas como la hemoglobina que tienen estructura cuaternaria. La primaria, repito nuevamente, depende exclusivamente de enlaces covalentes, dentro de los cuales se incluyen los puentes disulfuros. La cadena está generada o vinculada por enlaces peptídicos, vinculada cadena a cadena con puentes disulfuro, pero básicamente eso es todo lo que yo tendría en estructura primaria. La cadena de aminoácidos vinculada, sean 100 o sean 2000. Entonces, esa estructura primaria solo depende de estos enlaces covalentes. Luego, las estructuras secundarias, terciarias, cuaternarias están dadas por interacciones moleculares, lo que serían enlaces no covalentes. Doc, ¿y los enlaces beta plegados y alfa? Eso ya es una forma secundaria. Y por ejemplo, en la anterior esos enlaces estarían en la cisteína o no? No, porque dependen de la formación de puentes hidrógenos. Ya vamos a ver. Entonces, los enlaces covalentes que vinculan, sea en alfa hélices o en hojas beta plegadas, precisamente dependen principalmente de puentes de hidrógeno. Progresivamente son de la más fuerte a la menos fuerte. Un puente de hidrógeno es relativamente fácil de romper, pero varios puentes de hidrógeno formados entre los aminoácidos mantienen esa estructura. Entonces, sea una alfa hélice con un giro derecho o sean unas hojas beta plegadas empatadas paralela o antiparalelamente, principalmente dependen de su forma, tienen esa forma por los puentes de hidrógeno. Entonces, si es que hay una elevación de temperatura, esos puentes de hidrógeno se van a romper. La proteína entonces se desnaturaliza, ¿sí? Entonces lo que pasa con grapa, prácticamente con todas las proteínas, cuando se eleva la temperatura. ¿Qué otra vulnerabilidad tienen también las proteínas? La disminución o el aumento del pH. Entonces, en acidez, la proteína se desnaturaliza, se separan los puentes de hidrógeno. Hay también el efecto hidrofóbico. Entonces, esto se va a dar entre todos estos aminoácidos no polares. De vuelta, no es un enlace pleno, solamente es una forma de expulsar el agua. Entonces, sitios internos donde son hidrófobos, posiblemente encuentre más a menudo una valina, puede encontrar una fenilalanina, una leucina, por ejemplo, dentro de esa estructura, porque le cae mal, no se lleva bien con el agua. Y fuera puede encontrar otras como el aspartato, como la glicina también. Esa le va bien. Van a existir interacciones iónicas que se van a dar entre los aminoácidos cargados, los ácidos y las bases. ¿Vale? Entonces, solamente la estructura primaria, la cadena y la formación de puentes de disulfuro dependen de estos enlaces covalentes. El resto dependen de fuerzas, interacciones moleculares. Entonces, la alfa hélice van a tener en ambos casos una presencia de prolina y de glicina. Estos tienen una alta probabilidad de formar enlaces de hidrógeno. Dependiendo la densidad, la cantidad de prolina y de glicina que exista
dentro de ese aminoácido se van a generar estos. Los puentes o los enlaces de hidrógeno que permiten esa forma de alfa hélice. Interacciones entre las cadenas R que forman enlaces de hidrógeno depende muchísimo del tamaño de las cadenas R. Entonces, cadenas que tengan anillos aromáticos no caben dentro de esta estructura. Entonces, es muy difícil que en este caso tenga una formación de alfa hélice donde encuentro anillos aromáticos. Entonces, básicamente, la gran densidad de la alfa hélice va a estar representada por prolina y glicina. Y de hecho, lo encontramos muy a menudo en las fibras musculares. Estas cadenas sumamente largas, que son fibras enlazadas entre fibras, básicamente como una soga, dependen precisamente de esto, de la prolina y de la glicina. Existen también interacciones entre los residuos terminales. Tenemos un alfa amino terminal, un carboxílico terminal, que se puede mezclar en este caso con otra cadena de conexión. La lámina beta o la lámina beta plegada, ¿sí?, tiene esa forma de zigzag. Esto es normalmente como se enlazan cómo se forman los enlaces péptidicos. Tenemos la forma del doble enlace del ácido carboxílico hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Cada uno de ellos puede formar puentes de hidrógeno con la lámina, con la cadena vecina. Puede hacerlo en forma paralela, en que tengo una correspondencia entre el carbono-carbono en la misma posición en el espacio. Para arriba, para abajo. Entonces tengo una relación paralela. En cambio, una relación antiparalela tiende a generar una estabilidad mayor, porque los puentes de hidrógeno tienen una fortaleza mayor cuando la distancia entre ellos es mucho menor. Entonces, estas formas de láminas beta antiparalelas son mucho más estables que las paralelas. Nuevamente, lo que les mencionaba, voy a encontrar alta cantidad de residuos de glicina y de prolina. Aquí ya no sería no hay un mayor inconveniente en que existan los aminoácidos no polares, ¿sí? Bien sean hidrocarburos alifáticos, bien sean, en este caso, aromáticos, pueden encontrarse plenamente dentro de las quiebras. Para que no se descanse. Descanso.